Bienvenido al tercer y último round de este interesante tema. Como hemos visto, los mecanismos de defensa son unos procesos internos o inconscientes que se encargan de aminorar las consecuencias negativas generadas por eventos demasiado intensos, de tal manera que podemos continuar funcionando normalmente. Hoy en Mental Fit te hablaré sobre los mecanismos de defensa secundarios. Si aún no has visto la primera parte de este video, te invito a que lo hagas haciendo clic en el enlace por acá arriba y también los dejaré en la descripción de los videos por acá abajo. Mi nombre es Pedro Sojo y esto es Mental Fit. Tal como te mencioné en el primer video de mecanismos de defensa, Matt Williams en su libro de diagnóstico psicoanalítico de 2012 los clasifica como primarios o secundarios. Cuanto más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de la vida y más tiende a negar la realidad. Y cuanto más secundaria, más pertenece a épocas tardías del desarrollo y suele preservar más el criterio de realidad. La esencia de la represión es olvidar o hacer caso omiso de algo voluntariamente, después de haber tomado conciencia de eso. Es una manera de alejar un contenido de la conciencia por su potencial perturbador. Anna Freud habla de un ejemplo que particularmente es especial. Una chica joven acosada de una culpa importante por sus fuertes deseos sexuales tiende a olvidar el nombre de su novio aun cuando lo está presentando a sus amistades. O un alcohólico que no puede recordar su intento de suicidio argumentando que debió haberse quedado bloqueado. O alguien que casi se ahoga de pequeño pero es incapaz de recordar el evento aunque los demás intenten recordárselo, pero presenta un miedo terrible a los lagos y al mar. Un amigo tenía un miedo terrible a los perros cuando era niño, pero no había en esta experiencia ninguna defensa en juego. Simplemente él no quería repetir la experiencia de haber sido mordido por uno de ellos. Comúnmente eso que llamamos miedos irracionales o fobias derivan de la represión de un trauma. La regresión constituye una vuelta atrás en el tiempo psicológico cuando uno se enfrenta al estrés. Cuando estamos en problemas o estamos atemorizados, nuestros comportamientos se tornan más infantiles o primitivos. Un niño, por ejemplo, puede empezar a chuparse el dedo nuevamente o a orinarse si necesita pasar un tiempo en el hospital. Un adolescente puede empezar a reírse descontroladamente en una situación de encuentro social con el sexo opuesto. Un estudiante preuniversitario debe traerse un muñeco de peluche de casa para presentar un examen. Un grupo de personas civilizadas se pueden volver violentas en un momento de amenaza. O un señor mayor que después de 20 años en una empresa es despedido y a partir de ese momento se vuelve perezoso y dependiente de su esposa de una manera infantil. ¿A dónde nos retiramos cuando nos enfrentamos al estrés? De acuerdo con la teoría freudiana, a un tiempo de la vida donde nos sentimos seguros y a salvo. El aislamiento consiste en la separación de los afectos de los pensamientos. Se puede pensar y tomar conciencia de un hecho, pero su significado emocional está aislado y no perturba a la persona. Esta anestesia psíquica puede ser útil en profesiones donde es necesario mantener la cabeza fría, tales como la cirugía o el ejército. Es diferente de la disociación en el sentido de que la experiencia no está anulada de la conciencia, solo su componente afectivo. Su uso excesivo conlleva la sobrevaloración del pensamiento y la infravaloración del sentimiento. Un ejemplo sería relatar un episodio traumático con total normalidad, igual que si se estuviera hablando del clima o de cualquier otro asunto trivial. Nada demuestra el aislamiento más claramente que un cine lleno de gente riéndose histéricamente ante el descuartizamiento de un ser humano en la pantalla. La intelectualización es una forma de aislamiento que reconoce la existencia del afecto intelectualmente, pero no lo siente. El afecto es teóricamente aceptable para mí, pero su expresión sigue inhibida.
Una razón por la que algunas personas recurren a la intelectualización como mecanismo de defensa es que las hace menos vulnerables a los demás. Mostrar las emociones hace que nos sintamos vulnerables y ocultar esas emociones sirve como una protección. Incluso cuando necesitamos la ayuda de otras personas e intelectualizamos, puede parecer que no necesitamos su ayuda en lo absoluto. Esto puede hacer que las personas que intelectualizan sus emociones se sientan muy solas y vivan en la fantasía de que no necesito nada de nadie. Consideremos el caso de una persona que pierde un trabajo. La persona puede centrarse en la intelectualización de su pérdida, como actualizar su currículum, buscar ofertas de trabajo, disfrutar de más tiempo libre hasta que encuentre un nuevo trabajo, etc. Esa persona se está centrando en tareas concretas en lugar de tomarse el tiempo para llorar su pérdida. Una vez más, tomar acción es genial, pero mejor si coincide con el procesamiento emocional en lugar de usarse como una estrategia de evitación. Es un mecanismo de defensa que puede venirte bien durante un tiempo hasta que tengas los recursos necesarios para lidiar con la emoción de la que huyes. Pero si lo prolongas demasiado, esa emoción se quedará atascada dentro de ti. Y entonces, quizás en lugar de estar triste por un tiempo por una ruptura, esto desemboque en una depresión leve, también llamada distimia. La racionalización consiste en encontrar razones que justifiquen un acto que sería vivido como conflictivo sin esas razones. Utilizamos esta defensa muy frecuentemente, cuando de manera consciente explicamos nuestros actos con demasiadas excusas. También entra en juego cuando no se consigue algo que se deseaba y decidimos que en realidad no lo deseábamos tanto. O bien cuando algo malo sucede y se decide en retrospectiva que no era tan malo. En la racionalización se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Por ejemplo, una mujer se enamora perdidamente de un hombre e inician una relación. Al cabo de un mes de empezar el noviazgo, el hombre rompe la relación porque considera que la mujer tiene una autoconfianza muy baja y no lo deja respirar. Pese a que la mujer lleva 3 fracasos amorosos consecutivos por la misma razón, concluye: ya sabía que este hombre era un perdedor. O bien, desde el primer momento supe que este hombre no me convenía. La anulación retroactiva comprende rituales o gestos tendientes a cancelar aquellos pensamientos o sentimientos displacenteros después de que han ocurrido. En algunas personas la anulación es más consciente, pidiendo formalmente excusas o estableciendo actos de expiación. Pero en otras, los actos de expiación no son conscientes en lo absoluto. Por ejemplo, un padre alcohólico que después de un año de abusos verbales y quizás físicos, regala los mejores juguetes a sus hijos en Navidad. Cuando pasa la época navideña y percibe que sus hijos no se han dejado engañar por los regalos, se vuelve al bar de siempre y comenta al mesonero lo desagradecida que es su familia, lo que le lleva a beber nuevamente. Uno de los ejemplos clásicos de esta defensa es el lavarse después de una relación sexual. Sabemos que es perfectamente común lavarse después de esto, pero si usted tiene que ducharse un tiempo y frotarse concienzudamente con un jabón fuerte, quizás el sexo no le va mucho. Implica redirigir hacia uno mismo aquellas emociones que estaban dirigidas hacia otras personas. Es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Se usa cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad y la agresión. Imagina a la niña de 5 años que derramó un vaso de leche con chocolate en la alfombra blanca de la sala. Su papá comienza a gritarle que cómo era posible que después de habérselo dicho tantas veces lo hacía de nuevo, que tenía que ser más cuidadosa porque ya era mayor, etcétera, etcétera. En ese momento la niña empieza a golpearse la cabeza varias veces. Obviamente, ella no golpearía la cabeza de su padre. El lema de este mecanismo es: necesito encontrar un blanco desprevenido para mis emociones negativas.
El desplazamiento se refiere a la redirección de una emoción o impulso, habitualmente una agresión, hacia una persona o un objeto. El desplazamiento permite que se descarguen cantidades de afecto en una dirección menos peligrosa que la original o bien que está permitida socialmente. Por ejemplo, alguien que se siente frustrado con su jefe y le suelta una patada a su perro o a un mueble. El desplazamiento siempre está vinculado a un intercambio y también comprende situaciones en las que el conjunto es tomado por la parte. Por ejemplo, alguien que ha tenido problemas con un abogado y luego comienza a rechazar a todos estos profesionales, o incluso en un sueño cuando aparece una persona pero en realidad está representando a otra persona. Tu jefe llegó una hora tarde al trabajo. Esa es una transgresión que podías haber ignorado, de no haber sido porque tuvo la desfachatez de llamarte a su oficina para darte un sermón sobre la importancia de llegar a tiempo al trabajo. Te sale humo de las orejas, pero sabes que no le puedes gritar a tu jefe. Te calmas, te disculpas por nada y luego sales de su oficina. ¿Qué sucede después? Al que se atraviese en tu camino va a desear nunca haberlo hecho. Puede ser que llegues a enojarte sin justificación cuando estés haciendo tu trabajo o incluso volverte loco con tus colegas que no han hecho nada malo. Puesto de manera simple, canalizas toda tu frustración y tus emociones negativas hacia un blanco totalmente equivocado. Y todo porque sabes que dirigir esos sentimientos hacia tu jefe tendría consecuencias para ti. La formación reactiva consiste en transformar una emoción o un impulso en lo contrario. Y no solo se reprime, sino que además se controla exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso sustituyéndolo por otro más agradable. Supongamos que una mujer no está de acuerdo con la forma de ser de su madre, que es controladora. Ese rechazo la lleva a incubar odio por la manera como la mamá trata de intervenir y de limitar su vida. Tal odio también le resulta repulsivo. En el fondo, siente que es una mala persona por sentir odio hacia su madre. Entonces desarrolla una conducta de formación reactiva. Se desvive por cuidar y complacer a la mamá. Entonces los sentimientos e impulsos inaceptables son modificados para volverlos aceptables. Obviamente este mecanismo de formación reactiva se forma y tiene lugar en el inconsciente. La persona no se da cuenta de lo que ha desarrollado. Simplemente, como ocurre en nuestro ejemplo, se siente un fuerte impulso a actuar de manera determinada. Otro ejemplo sería el de una persona con comportamientos homofóbicos que en realidad se siente atraída por personas del mismo sexo. La inversión consiste esencialmente en transformar lo pasivo en activo. En lugar de sentirme pasivamente objeto de una situación dolorosa, lo invierto y me convierto en el sujeto activo de ella. Un ejemplo común de esto es la transformación de la necesidad de depender de otro en que los demás dependan de mí. De hecho, una buena parte de los comportamientos altruistas parten de esta defensa. Las personas expresan sus deseos o conflictos inconscientes a través de acciones para de esta forma no tener que ser conscientes de las ideas o emociones que los acompañan. La actuación es una forma de inversión donde se pasa de lo pasivo a lo activo, pero que conlleva además un componente de actuación, de realizar un hecho concreto. Se actúa en la realidad, algo que resulta muy doloroso a nivel afectivo. Lo podemos ver continuamente en los trastornos fronterizos de personalidad, donde normalmente los pacientes tienen una incapacidad importante para poder atender sus emociones. Por ejemplo, una mujer está teniendo muchos problemas para hablar sobre la angustia que le generó el haberse separado de su padre cuando era niña. Justo cuando sale este material en una sesión, la paciente está viviendo el hecho de buscar y dejar a sus parejas inmediatamente. Esto como una forma de expresar el enojo y tristeza que vivió al separarse de su padre. A niveles neuróticos también podemos encontrar que todos en algún momento de nuestras vidas cometemos algún tipo de actuación. Un ejemplo estaría en cómo podemos tener un choque previo a un evento al que no queríamos asistir y donde dicho choque está íntimamente relacionado al rechazo de asistir de manera inconsciente.
La sexualización es una manera de transformar una experiencia de terror o dolor en excitación placentera. Por ejemplo, el abuso físico o psíquico puede ser sexualizado para que no resulte tan traumático y se asemeje a un acto gratificante. Otra forma en la que se expresa es cuando ves todo aquello relacionado con la sexualidad como algo de menor contenido erótico para no sentir angustia por tu interés en eso. Por ejemplo, ver películas eróticas diciendo que son películas de arte. Es la transformación de un impulso inaceptable, ya sea sexo, rabia, miedo o cualquier otro, en una forma socialmente valorada o aceptable, incluso productiva. La actividad artística, la actividad física, la investigación intelectual, la religión o la política. Por ejemplo, un cirujano podría estar sublimando su agresividad. Un artista sublimaría su exhibicionismo. La ventaja de la sublimación es que permite la descarga desplazada y transformada de un impulso en lugar de luchar contra él. Otros ejemplos son las personas con elevado grado de agresividad que practican deportes como el boxeo, karate, kickboxing, en donde golpear a la otra persona es el objetivo principal. El deporte es un mecanismo de sublimación muy empleado por las personas para liberar el estrés generado por tener que reprimir pulsiones, ya que ayuda a producir endorfinas, lo cual mejora nuestro estado de ánimo. Asimismo, las personas con trastornos obsesivos compulsivos pueden encontrar alivio y satisfacción trabajando en tareas que requieren de minuciosidad y precisión. Otro recurso de defensa empleado de manera muy recurrente para satisfacer muchas pulsiones es la tecnología, ya que a partir de los distintos dispositivos podemos ver aquellas cosas que serían inaceptables en el mundo real, como lo es el matar. Su fin es equilibrar un área deficiente o frustrada destacando otra. Intentamos vencer los sentimientos de inferioridad o compensar una deficiencia. Por ejemplo, una chica está convencida de que no sabe cantar. Estudia para convertirse en una gran pianista. El muchacho más feo de la clase es el que tiene mejores notas. Consiste en silenciar un sentimiento de inseguridad exagerando un rasgo real o deseable. Hay personas también que compensan ciertos complejos físicos como tener baja estatura o verse poco atractivo con muchas horas de gimnasio hasta conseguir un cuerpo escultural. Gracias a los mecanismos de defensa utilizados de forma no abusiva, nuestra vida es más tolerable. Con un buen uso nos pueden ayudar a canalizar nuestros deseos y a mejorar como seres humanos. Pero si los usamos de forma abusiva y continuada, puede acabar alterando nuestra percepción de la realidad y generar serias patologías mentales. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video por aquí, por Mental Fit.